Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy estamos junto al ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, también ex ministro del Interior y actual candidato a consejero constitucional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Chris, por la invitación. Hace tiempo que tenía ganas de venir a tu programa, pero bueno, no se habían dado los tiempos y ahora estamos aquí para conversar. Nos costó convencerte de tener acá. No era de convencerme. Lo que pasa es que a veces la agenda, y sobre todo cuando uno es candidato ya, es más compleja, pero aquí estamos y feliz de estar contigo. Oye, para contarle un poco a las personas que nos ven en casa. 3 veces alcalde de Estación Central, además tomaste un sartén caliente cuando fuiste ministro del Interior en el gobierno de Piñera II y hoy además eres candidato a consejero constitucional por la región metropolitana. Me duró poco el paréntesis que hice un año porque había tomado una definición de estar más tranquilo, pese a la conexión con la política, obviamente, que uno no la pierde, pero había tomado la definición de no ser candidato. Bueno, ¿Personal me o duró un familiar? año. ¿Personal o familiar? No, fue una conversación. Yo creo que hay momentos. Mira, yo fui efectivamente 3 veces alcalde, digamos, 3 periodos. También fui presidente de la Asociación de Municipalidades, después ministro de Interior. Y la verdad es que también había tomado la definición de embarcarme en otros proyectos, los cuales durante el año que estuve fuera lo desarrollé, lo sigo desarrollando, porque la verdad es que esta elección es corta, también efectivamente el día de mañana, si es que salgo electo, también son pocos meses de trabajo, pero creo que había que tomar también este desafío. Yo creo que los desafíos en la vida hay que tomarlos y después mirar para atrás y evaluar. Hasta ahora vamos bien. Rodrigo, tú has sido alcalde de Estación Central, ministro del Interior. Y quiere decir que eres de los candidatos que probablemente tienen mayor experiencia o mayor conocimiento y contacto de los problemas de delincuencia y los problemas sociales que tiene Chile. ¿Qué dejó en ti ser alcalde de Estación Central? Mira, yo antes de ser alcalde también fui 2 periodos director de desarrollo social de la comuna, por lo tanto es una comuna que a mí me marcó muchísimo en términos de su gente. Todavía tengo mucho contacto, más allá de la candidatura, con la gente, con dirigentes de la comuna. Y creo que comunas populares y comunas como Estación Central representan también un poco el Chile profundo y que está muy bien representado además. Hay personas que tienen muchas carencias, que me tocó trabajar, carencias del punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de vivienda, trabajar con los comités de vivienda, con los clubes deportivos, con la junta de vecinos, te da una experiencia de la sensibilidad de cuáles son los temas y no caer muchas veces en los extremos, porque a veces si uno puede pescar una entrevista un día domingo, una columna, y efectivamente pueden haber muchas personas que reflejen un Chile determinado, pero yo creo que la gracia no solamente de haber sido alcalde de una comuna como Estación Central, sino que todos los que hemos pasado por el ámbito municipal tenemos la particularidad de conocer todos los extremos, ¿ah? De conocer a la gente que le va muy mal, que está muchas veces fuera del sistema, que no puede tener algún beneficio, que depende del Estado para poder llegar a fin de mes. Y también uno conoce a gente, por supuesto, que le va muy bien, que emprende y que también es la otra cara de la moneda. Y yo creo que en la vida hay que lograr el equilibrio y creo que la mirada equilibrada justamente es una mirada muy, muy local, muy territorial. Y eso yo creo que es lo que más me dejó y después como ministro pude implementar tal vez algunas de las experiencias que viví como alcalde. Te tocó como ministro pasar por un minuto difícil. Tú tomaste el tema, el ministerio a la salida del exministro Pérez. ¿Te quedó algo pendiente a ti por hacer? Tú dijiste, oye, si pudiese volver el tiempo, me quedó algo pendiente, no me alcanzó el tiempo de lograr como ministro del Interior. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas porque el Ministerio del Interior es un ministerio que es tremendamente grande. ¿Ah? Tiene desde, obviamente, el rol de la relación con las policías, pero también tiene un rol muy importante, por ejemplo, que es la Subdere, que es muy poco conocido para la ciudadanía, que está en el interior. Pero como alcalde yo conocía mucho la Subdere porque la Subdere es quien reparte finalmente a los municipios los recursos para hacer proyectos, capacitación de funcionarios. Hay todo un trabajo muy local, muy territorial. Me hubiese encantado, por ejemplo, tener más tiempo para desarrollar política a través de la Subdere. Pero el Ministerio del Interior en Chile es un ministerio que abarca muchas materias y hoy día con la seguridad, Cris, obviamente que gran parte del día a día, no me cabe duda que a la ministra Toá le pasa, a la ex ministra Ixquiasiche le pasó seguramente, y para todo, yo creo en la última década,
el 80% de tu día tiene que ver básicamente con temas de seguridad. Entonces queda poco para desarrollar otra área. Ahora, en materia de seguridad, por supuesto que avanzamos en la reforma de Carabineros, avanzamos en ciertos proyectos como la ley de control de armas, que después de 14 años la pudimos promulgar, perdón, la ley de migraciones después de 8 años. Te tocó enfrentar un Me tocó, momento me tocó ir clave al en migraciones en Congreso, el norte. me tocó ir al Congreso a dar la pelea por proyectos de ley que en ese momento nos negaban todo, pero que hoy día mágicamente son proyectos que aparentemente son buenos para Chile, ¿cierto? Según quien gobierna. Yo lo miro eso con un poquito, bueno, veamos si el cambio es tan profundo o es más bien cosmético, porque cuando hoy día salen todos a decir, mira, no, si en realidad se requieren los militares en el norte, los militares en el sur, a mí personalmente, cuando iba al Congreso, me ninguneaban por eso, muchos sectores políticos que están representados ahí, y hoy día pareciera ser, ¿cierto?, que el robo de madera, que el crimen organizado, que la misma ley de control de armas, pareciera ser que hay temas que son relevantes y esperemos que sea un cambio verdadero. ¿Ah? Yo tengo mis dudas porque la verdad es que las señales han sido equívocas del gobierno, pero sí me tocó implementar el estado de excepción tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte. Ese fue un estado de excepción más corto, a lo mejor la gente no se acuerda, pero fue justo al final ya de nuestro gobierno, a raíz de la muerte de un camionero, recordarás, ¿cierto?, a manos Sí. de un migrante que había entrado por paso clandestino y que lo había enfrentado en la carretera. Fueron momentos duros, pero me tocó conocer el estado profundo desde adentro de cómo coordinar un estado de excepción que no es fácil. Esto no es llegar a apretar un botón y que los militares salgan y las policías se coordinen. Hay mucho trabajo de preparación. Lo vimos en Macrozona Sur y después esa experiencia nos sirvió para el norte. En materia de seguridad y en materia de estas leyes que quedaron en el tintero y que a ustedes les fueron negadas cuando ustedes eran gobierno como sector de centro-derecha, derecha, por quienes hoy son gobierno, el presidente Gabriel Boric en su época de diputado, la diputada Vallejos en ese minuto y muchos de los que conforman el gobierno desde el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra de un montón de leyes que fortalecían a las policías y fortalecían temas en materia de seguridad, como nombraste tú, el tema de la madera, etcétera, etcétera. Cuando tú dices, veamos si es verdad, ¿te refieres a si es verdad, si es consistente, si es que este gobierno o si el presidente Boric realmente está cambiando su manera de pensar? Las convicciones tienen que ser profundas. O sea, más allá de que uno pueda cambiar de opinión. En la vida uno puede cambiar de opinión, ¿cierto? Uno puede evolucionar, eso es parte de la evolución del ser humano. Pero cuando tú estás liderando una mesa, como lo quiso hacer la ministra Toá en el primer piso, para atrapar delincuentes, y en el segundo piso se firma un decreto para liberar delincuentes, los mismos días, uno dice, bueno, ha caído alma, al menos, algo está pasando. El capítulo indultos lo trataron de pasar entre gallos y medianoche. Bueno, como, por eso digo, pero estaba en paralelo, había una mesa de seguridad. Yo creo que hay que lograr un acuerdo nacional en materia de seguridad, pero no mientras se liberan a delincuentes, o sea, eso no puede ocurrir. O cuando está agonizando un carabinero, ¿cierto?, lamentablemente, que después fallece, y se llama al general director de la moneda a tirar la oreja. O sea, los timings no son los adecuados. Entonces, por eso yo digo, ¿son cambios reales, profundos, o son una mirada a las encuestas, a las redes sociales, y oye, parece que ahora tenemos que apoyar esto porque es más popular? Nosotros, con todas las críticas que pudimos haber tenido, teníamos y seguimos teniendo como sector político, por supuesto, una convicción en materia de seguridad, de fortalecer a las Fuerzas Armadas, fortalecer el rol de las policías, de que haya una defensoría de las víctimas el día de mañana en la nueva Constitución, de poder tener un capítulo y no una norma en materia, ¿cierto?, de policía y Fuerzas Armadas, de un Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. O sea, son convicciones reales y podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien o mal, con luces y sombras, pero al final del día hemos sido consecuentes con eso. Y yo siento que hoy día, tanto el gobierno como los ministros, que antes eran parlamentarios, han tenido cambios, pero un poquito a contrapelo. Estamos hoy lamentando la muerte de la carabinero Olivares, que es la quinta muerte en 10 meses. Son asesinatos. Porque el gobierno dice muertes y para mí son asesinatos y es como hay que decirlos como son. ¿Tú crees que esto va a marcar un punto de inflexión en la conducción del gobierno y la postura que ellos tienen ante estas leyes que endurecen las penas? Claro, porque además estamos hablando de dos mártires, ¿cierto? El cabo Retamal, ¿cierto? Y en este caso la carabinera, ¿cierto? Que lamentablemente falleció hace un par de días, en un lapso muy pequeño de tiempo. 15 días. Muy pequeño de tiempo. O sea, piensa que a mí me tocó como ministro de Interior también, bueno, el cabo Naim
murió cuando todavía era Víctor Pérez, ¿cierto? El ministro, pero a los pocos días asumo yo y me tocó también seguir la investigación, me tocó liderar también la operación cuando se detienen a los presuntos autores de ese crimen, me tocó estar con la familia, me tocó estar con la familia también del otro mártir de Carabineros que muere también en la zona sur de la Araucanía. Son situaciones muy complejas que lamentablemente en ese momento, Cris, y esto es bien importante porque hoy día uno lee declaraciones, ¿cierto?, de algunos parlamentarios de centro izquierda y están reflexionando, mira, parece que el perro matapaco era un error, parece que, bueno, se están dando cuenta. Pero yo te quiero decir algo, lamentablemente tuvimos que pasar por todo ese periodo tan nefasto, ¿cierto?, de un estallido social / delictual, y en lo social uno podrá decir, bueno, la gente que tenía un malestar lo salió a manifestar de distintas formas, porque no se puede comparar el tipo que quería quemar y destruir en el nombre, ¿cierto?, de una demanda social a la persona que participó en un cabildo. O sea, la energía se canaliza de muchas formas y lamentablemente aquí hubo gente que canalizó su energía de una manera delictual, hay que decirlo. Entonces, en ese contexto era muy difícil poder llegar a la discusión actual. Tuvimos que pasar este periodo. Lamentablemente hubo costos que pagar. Pero hoy día, lo que uno ve, el fast track en el Congreso, las urgencias, después de un año, a 16 proyectos, después de un año, y pareciera ser que es una buena noticia. No es una buena noticia urgenciar 16 proyectos después de un año, si estos proyectos tienen 3, 4, 5 años durmiendo en el Parlamento. Bueno, pero ya está. Entonces, yo creo que hoy día hay que aprovechar el ambiente. Lamentablemente, cuando digo aprovechar el ambiente, un ambiente de dolor, de desesperación, de desesperanza, de mucha gente que ha sido víctima de la delincuencia o el crimen organizado para sacar adelante estos proyectos. Ahora, que también está siendo un poco pero dejo una impulsado por pregunta. la ciudadanía. La ciudadanía hoy día tú la ves en las calles, la ves en las noticias. Sí. Ves que cuando llega el presidente Boric a un funeral lo pifean, le dicen que se vaya, llega el alcalde Carter sin cámaras, entra y cuando sale alguien graba en un celular y la gente lo aplaude espontáneamente. O sea, Sí. hay un momento que se da también por popularmente y la gente lo está pidiendo y está diciendo, señores, Exacto. acá hay que hacer algo. Y en la encuesta. Pero además de eso, yo creo que hay que ser bien claro también con la gente. Aquí no hay solo una solución, no es solo una bala de plata. O sea, la dimensión legislativa es muy importante, pero no solamente con esa dimensión vamos a resolver el problema. Aquí hay una dimensión legislativa que lamentablemente se vio truncada, pero hoy día, bueno, estará avanzando y el liderazgo también ahí del senador Coloma, que asume y el primer día da una señal. Pero también es importante entender qué está pasando, por ejemplo, con la justicia en general, ¿cierto? Con los tribunales, qué está pasando con el sistema procesal penal, qué tan garantista es. Hay mucha discusión al respecto. A lo mejor eso también va a ser parte de la discusión en el nuevo proceso constitucional. ¿Qué está ocurriendo en las cárceles? Cris, lo que está ocurriendo dentro de las cárceles es dramático. No tenemos por qué llegar a la realidad de Brasil o de Centroamérica, en donde hay delincuentes que lo que buscan es justamente quedar presos para desde adentro de la cárcel poder monitorear bandas criminales. Hay bandas criminales que están surgiendo desde adentro de las cárceles. Entonces, para ti, para mí, para mucha gente que nos está viendo, cuando yo digo, mira, esta persona se fue presa, tú dices, nada, se acabó el problema. No, no se acabó el problema. Comienza otro problema. Y Gendarmería está absolutamente colapsada, ¿cierto? Gendarmería tiene que tener también un proceso de modernización que acompañe, a lo mejor, pasar en esta discusión del nuevo Ministerio de Seguridad. Gendarmería controla de alguna forma también el orden público y también podría estar al nivel de la PDI, Carabinero y Gendarmería en el ministerio, en el futuro Ministerio, por ejemplo, de Seguridad. Yo creo que son discusiones que hay que dar, porque no vamos a resolver todo solamente con nuevas leyes. Y lo otro es, obviamente, también el trabajo ya de la intervención, de la prevención en los barrios. Lamentablemente uno cuando conoce la realidad disfuncional de familias, de barrios, de sectores que el Estado no está penetrando bien, hace que lamentablemente se genere un círculo vicioso en donde la violencia o apretar un gatillo es algo normal. ¿Es verdad que existen poblaciones donde Carabineros no puede entrar y donde el narcotráfico es dueño y señor del territorio? Bueno, yo lo dije cuando propuse evaluar este quinto estado de excepción, ligado justamente al crimen organizado. Las policías no tienen muchas veces, no porque no tengan la valentía, sino que porque hoy día el crimen organizado tiene una capacidad de fuego, una capacidad de cooptación de personas, de tener sus soldados, de comprar ciertas propiedades, autos, que lamentablemente es mucho mayor hace una década y mucho mayor inclusive que gran parte de algunas unidades policiales.
Entonces, cuando tú tienes que ir a combatirlos, tienes que ir con equipamiento y con preparación y con armas que estén a la par de eso. Entonces, claramente hay barrios donde el Estado, no solamente la policía, sino que también lo que vemos lamentablemente en los funerales narco, perdón, es solamente la punta del iceberg. Hay mucho día a día en poblaciones que lamentablemente el Estado no está operando bien y que quienes quieren reemplazar al Estado, porque lo que quieren es reemplazar al Estado, un modelo más colombiano, ¿cierto? Esto, ¿Mm? no está el municipio presente, bueno, está el líder narco y él soluciona los problemas. Ese modelo es un modelo que requiere la ausencia del Estado para ellos penetrar. Entonces, efectivamente hay lugares en los cuales está siendo mucho más complejo penetrar. En Macrozona Sur también lo vimos, ¿cierto? Muchas veces cuando el censo no pudo entrar a Temucuicui, que fue la primera alerta de este lugar más pública, porque obviamente a nivel de inteligencia, y después vimos cómo Tampoco llegó la ministra del Interior, cada vez digamos. que se quería hacer un operativo en ese Mm. lugar, había un verdadero ejército resguardando las fronteras, digamos, de ese territorio. Esa ausencia del Estado, por supuesto, hay que corregirla con fuerza, pero con determinación también. Rodrigo, esta semana es posible que se despache desde la Cámara de Diputados al Senado la fusión de la ley Naín con la ley Retamal. Sí, lamentablemente tenemos desde ya, hoy, diputados de Convergencia Social que forman parte de gobierno diciendo de que no la van a aprobar y que más bien le van a meter indicaciones. Para las personas que nos están viendo en casa, meter indicaciones es una manera de dilatar el proceso y que esto tenga que volver a la otra Cámara, crear una comisión mixta, volver a votación y que esto se pudiese dilatar. Esto sumado a, perdone que lo enlace al tema anterior, los narcofunerales. Cuando tienes al ministro de Educación que aparentemente le da el beneplácito a que se tengan que haber suspendido las clases y que toda la población, los chilenos, nos tendríamos que haber acomodado a que iba a haber un narcofuneral y no podamos salir de nuestras casas. ¿Qué le dirías tú al presidente Gabriel Boric ante esto? Estamos hablando de su coalición y sus ministros. Yo creo que hay que hacerlo y parecerlo. Hasta ahora, ¿cierto? Los discursos de los últimos días del presidente, del gabinete o gran parte del gabinete tienen que ver con un apoyo restricto a Carabineros. Esto no se trata de generar tampoco impunidad, de que un policía pueda hacer lo que quiera, salirse de protocolo. No, no, no. La ley o el proyecto de ley, Naim, ¿cierto? Lo que hace es eliminar los beneficios carcelarios para quienes han atacado, ¿cierto? O han dado muerte finalmente, por ejemplo, en policía. Y el proyecto Retamal, que se fusiona, tiene un elemento también muy importante, que es, de alguna forma, consagrar, que también puede ser un debate en la Constitución, es interesante ese debate, consagrar la legítima defensa de un policía cuando actúa de acuerdo al protocolo, cuando ocupa su arma de servicio para enfrentar a un delincuente. El peso de la prueba debe estar en el delincuente. El peso de la prueba no tiene por qué estar en el carabinero. Sin embargo, puede haber, obviamente, tiene que haber una investigación, un cierto sumario, cómo fue el tiroteo, sí, ningún problema, pero el peso de la prueba tiene que estar en el delincuente. Y esos son los grandes temas que se empezaron a discutir. Entonces, claro, aparentemente hay diputadas, ¿cierto?, que están generando alguna aversión a eso. Y yo le diría al presidente que es el momento de generar un liderazgo, o sea, serlo y parecerlo. Llegó el momento, ¿cierto?, de enfrentar esas dos dimensiones, y el liderazgo del gobierno para ordenar a sus filas va a ser clave. Y la ciudadanía se dará cuenta. Por eso te decía al principio, ¿qué tan profundo es este cambio? ¿Crees que hay un quiebre en su coalición? Yo creo que sí, de todas maneras, porque fíjate tú que la mesa de seguridad, más allá que después se trató de decir que nosotros como sector nos retiramos porque efectivamente no hay garantía, pero esa mesa obedecía más al desorden oficialista que convencer, por supuesto, a los parlamentarios de Chile Vamos. O sea, nosotros, no soy parlamentario, pero nosotros como sector felices que nos inviten oye, avancemos en seguridad, por supuesto, ha sido nuestra bandera lucha, pero tenía que ver más que nada con... Ellos no estaban de acuerdo. Ellos no estaban de acuerdo. Entonces, hoy día se va a ver esto, y me parece bien que la ciudadanía, en un momento tan álgido, hemos tenido dos mártires, ¿cierto?, en 2 semanas, con todo el debate, con el apoyo ciudadano que hay hacia Carabineros, ojalá ese debate, ¿cierto?, bueno, va a ser público, por supuesto, y ojalá la gente se pueda enterar ahí qué piensa cada uno. Bien, esto sin duda afectará directamente en las prontas elecciones que tendremos de consejeros, porque
Yo creo que los chilenos vamos a querer elegir a quienes más quieran defender nuestros intereses y nuestros derechos. Sin duda, pero hay que fijar bien la expectativa de la gente. Mm. O sea, así como está el debate legislativo, el debate, ¿cierto?, constitucional es un debate que fija normas, ¿cierto?, que el paraguas, donde desde ahí se generan el día de mañana o habilita que se generen proyectos de ley, por ejemplo. Algunos se tendrán que mantener, otros habrá que corregirlo en virtud y habrá un tiempo de ajuste. Yo creo que es importante que la gente pueda entender qué significa eso. Está la Constitución, están las leyes, está la ordenanza locales, por ejemplo. ¿Y por qué te digo la ordenanza? Porque me ha tocado estar mucho en terreno, en las comunas, y bueno, obviamente mi pasado como alcalde ahí... Es la ordenanza municipal, para que Sí, nos puedan municipal. entender. Me ayuda mucho a esa dinámica porque, no sé, pues estoy de repente con un grupo de junta de vecinos, comités, ¿cierto?, de distintas índoles, y la gente empieza a hablar de cosas muy locales. Mira, es que mi vecino, no sé, gasta mucha agua. Entonces uno se pone a pensar ahí, bueno, ¿cómo uno puede bajar el debate constitucional hasta el pasaje, hasta la casa de las personas? Yo creo que es un poco ese el desafío, para que la gente se motive. Y uno dice, bueno, mire, en este municipio no sé si hay ordenanzas con respecto al uso del agua por parte de los vecinos, en espacios, ¿cierto?, en espacios de bienación a uso público, en la calle, lavar autos, regar, esas cosas. Bueno, hay municipios que la están implementando, pero una ordenanza no puede estar por sobre la ley, y la ley no puede estar por sobre la Constitución. Entonces, uno ahí empieza a explicar a la gente que si uno fija estándares de arriba, eso puede impactar inclusive a la ordenanza municipal si es que el municipio aprueba una ordenanza. Entonces, yo creo que hay a la gente que hablarle de estas cosas y en materia de seguridad no hablar. Sí. O sea, yo creo que es de todo sentido tener una defensoría de las víctimas, porque hoy día los delincuentes tienen, ¿cierto?, su sistema de defensa, las víctimas tienen que pagar o tomar un abogado, ¿cierto? Pero finalmente ese defensor muchas veces está tan colapsado que no pueden tener la defensa, o a veces las pruebas, ¿cierto? O a veces el seguimiento no es el mismo. Una defensoría de las víctimas es una buena señal, ¿cierto? Pero además sería una muy buena señal en el debate constitucional dar el rango, ¿cierto?, de capítulo a la policía y la Fuerza Armada y no bajarlo a norma como ya quieren algunos expertos de la centroizquierda. Vamos a entrar a las propuestas de los proyectos que tú tienes en mente para el nuevo Consejo Constitucional. Vamos a ir a una pausa. Estamos con Rodrigo Delgado, candidato a consejero constituyente. No se vayan. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. ¿Cómo están? Estamos de vuelta con Rodrigo Delgado. Rodrigo, hay un costo político alto hoy día en ser candidato a consejero. Tienes una inhabilidad para ejercer o postularte a cargos de elección popular por los próximos 4 años. Los que estamos un poco metidos en política o interesados en política sabemos de que muchas personas de sector y sector, hay que decirlo, no han querido ser candidatos y que a los partidos les costó un poco armar la nómina de buenos candidatos, porque no se trata de que el señor Juan de la esquina sea candidato, necesitamos gente preparada como tú. ¿Cómo decidiste esto? No, mira, yo había tomado una decisión de vida, finalmente, después de más de 20 años en lo público, de emprender proyectos que tenía pendientes con personas, para mí, desde lo familiar, familiar, obviamente, mi familia, mi señora, mi hijo, obviamente, también dedicar un poco más de tiempo, pero también algunos temas familiares que también están relacionados con mi familia, desde el punto de vista más de algunos negocios, y había también tomado la decisión de emprender junto a amigos que tengo hace muchos años, varios temas que tenía pendiente y que tenía ganas de hacerlo. Bueno, en este año, calendario que estuve fuera, logré avanzar bastante en eso, y estaba un día, bueno, en mis temas, cuando recibo una llamada, en este caso de Javier Macaya, y me dice que quería conversar conmigo porque había algunos números, unas encuestas que me posicionaban bien, al menos la partida, digamos. Yo siempre he pensado que en la vida hay que tomar los desafíos, obviamente hay que evaluar siempre, pero yo creo que uno no puede andar siempre con la calculadora chica. Yo la verdad no tenía la
la ilusión de ser candidato en las próximas elecciones, ni alcalde, ni a parlamentario, porque esa es una decisión de 10 años de vida. Si tú quieres ser candidato, no sé, alcalde, es para ganar y que te reelijan 8 años más. Entonces, la verdad es que estaba en otra etapa. Pero además de eso, yo creo que si uno quiere lograr cambios profundos, hay que tomar decisiones ahora. Y después, la verdad es que yo en su momento, mira, no busqué ser alcalde, me propusieron, no busqué ser ministro de Interior, ¿va? El presidente un día me llama y tuve 24 horas para tomar la decisión. Entonces yo creo que en la vida finalmente... Como es costumbre del expresidente Piñera, Bueno, que, no, y yo creo que... que la pidió antes todavía. Y yo creo que de todo, ¿ah? Porque yo creo que uno, conociendo la dinámica presidencial, tampoco mucho tiempo para tomar decisiones a rato. Y entonces yo creo que finalmente si en la vida voy a tener que aportar de nuevo desde la política o lo político, vendrán nuevas oportunidades. Y si no, Cris, la verdad es que estoy feliz con lo que he logrado, con los aprendizajes, con lo que he podido hacer, pero me parece tremendamente relevante además darle un cierre a este proceso. Yo soy los que piensa, yo sé que hay mucha gente que tiene muchas opiniones tan diversas que no, mira, en septiembre esto se debe haber acabado. Yo pienso de que no se puede terminar de esa forma. Yo creo que, si bien es cierto, la gente mayoritariamente rechazó un texto que era horriblemente malo, ¿cierto? No vamos a repetir todo lo que se ha dicho el texto. Yo creo que está el ambiente y está el ánimo ahora de generar y cerrar una constitución que sea razonable para Chile y que proyecte no solamente la coyuntura y la contingencia actual, sino que proyectemos los próximos 20, 30 años de las necesidades que vamos a tener como país. Incluso la constitución vigente nos hace cargo de temas relevantes, ¿cierto? Como muchas veces temas de seguridad actuales y futuros que vienen. La migración tampoco está presente en el actual texto. ¿Qué le dirías tú a la persona que nos está viendo en casa y que efectivamente tiene un legítimo, hay un porcentaje de la población que votó rechazo y que tiene una legítima aprehensión hoy día? Es decir, ¿por qué se abrió otro proceso tan rápido? O estamos de nuevo en la misma, o nos pueden llevar a una propuesta de nuevo un poco más extrema. ¿Qué le dirías a la casa? No, yo creo que una propuesta extrema es muy difícil, Cris, porque primero tenemos a los expertos que ya están trabajando, ¿cierto? Con las 12 bases o bordes. Y efectivamente, más allá de todo, creo que los expertos han dado hasta ahora una cierta señal de sobriedad, de trabajo en conjunto, de diferencias puntuales, pero yo sabemos que son ustedes los que resulten electos, los que van a cortar el queque. Pero ya viene un texto, ¿cierto? O una propuesta, ya no son 150, son 50, ya no va a estar ni el mono animado, ni Pikachu, ni el dinosaurio, porque no se va a dar esa configuración, ¿cierto? Por la característica de esta propuesta, de este sistema. Y yo lo que creo es que debemos cerrar temas que no están hoy día en el proceso, en el texto actual. Hay muchas cosas que efectivamente son y han sido muy buenas para el país, pero hay temas que no están abordados, ¿cierto? Sobre todo los temas medioambientales, el tema, ¿cierto?, de migración y fundamentalmente el tema de seguridad. Yo, es una preocupación personal porque me tocó verlo y vivirlo, tanto como alcalde y sobre todo como ministro, lo que se viene para el mundo, no solamente para Chile, para Latinoamérica y para Chile en particular, con respecto al combate directo al narcotráfico, al crimen organizado, requiere un Estado más ágil, ¿cierto?, que dé la flexibilidad para actuar. Por eso yo, por ejemplo, propuse un nuevo estado de excepción, un quinto, que se enfoque justamente, que sea dinámico, que sea ágil para atacar el narcotráfico. El rol de las policías, a lo mejor la policía, entre las policías que conocemos y las Fuerzas Armadas, tiene que haber a lo mejor una fuerza intermedia de tarea. Bueno, discutamos todos esos temas. ¿Una fuerza intermedia que se ocupe de...? Que se ocupe de el crimen organizado y que tenga la capacidad de respuesta para atacarlo. Porque hoy día esta discusión, hay discusiones que son más momentáneas, hay cosas que son más spot o más de moda. El crimen organizado no es una moda ni es una cosa momentánea. Llegó para instalarse cada vez más. Si ellos pudiesen reemplazarlo todo, el Estado, los medios comunitarios, todo lo harían. Y el Estado tiene que fijar, ¿cierto?, un dique de contención a justamente el abuso que ellos quieren lograr en nuestra sociedad. Es súper difícil hacerlo. Entonces, ¿estamos a tiempo de frenar el narcotráfico estamos en a nuestro tiempo, país? o sea, todavía no somos Colombia, no somos a ratos zonas de Brasil, no somos Centroamérica, pero hoy día las organizaciones criminales nacionales, por así decirlo, que pueden ser mixtas, nacionales, migrantes, están a un clic
de coordinarse con bandas internacionales o carteles internacionales. Y eso a mí me tocó verlo. Por lo tanto, hoy día, así como está el mundo y la globalización, ¿cierto? La información, todo está muy rápido. Para las cosas buenas, también está todo muy rápido para las cosas malas. Entonces, si no tenemos un Estado que dé respuesta a eso, entre otras cosas, derechos sociales, por supuesto, todos los temas que tenemos que abordar, pero si no tenemos un Estado ágil, no estoy diciendo un Estado más grande, todo lo contrario, un Estado más eficiente, más pequeño, pero mucho más activo, yo creo que vamos a pagar las consecuencias en el futuro. Entonces, le diría a las personas que creen que esto hay que mantenerlo tal cual como está, que pensemos y proyectemos hacia el futuro. Y que pensemos a lo mejor cómo estaba Chile hace 20 años atrás o 30 años atrás. ¿Nos imaginábamos que íbamos a estar en este debate en materia de seguridad hoy día? Tal vez no. ¿Cómo serán 20 años más esto? ¿El Estado hoy día resiste eso? Tenemos que estar a merced de quienes por redes sociales quieran desprestigiar una institución o la quieran levantar para poder opinar, porque hace 2 años atrás opinar, por ejemplo, a favor de Carabineros era un costo enorme. Hoy día no lo es. Esos vaivenes cada vez son más rápidos, cada vez son más dinámicos. Y esos vaivenes los tiene que enfrentar un Estado que sea un Estado moderno, ágil. Y yo creo que es la oportunidad de hacerlo. Por eso yo creo que este proceso es tan importante y a quienes piensan, no, esto ya está terminado, esto está listo, no, el riesgo siempre está presente. Sí, hay personas, como te digo, de que inclusive están pensando en, sin conocer el texto, en no aprobarlo a fin de año, justamente por las aprensiones que tienen. Ahora, Rodrigo, ¿tú ves que este inicio de proceso ha sido más ordenado entonces? Yo veo que por lo menos la señal Hay mejores de la expectativas. instalación de los expertos ha sido positiva. Yo transversalmente veo que hay buen ánimo, a pesar de que por estos días ha aparecido más de algún artículo que ya tienen diferencias, por supuesto que las van a tener, Obvio. sobre todo con el rol del Estado. Obvio. Estado, ¿cierto? Social y democrático de derecho versus el rol de privado o cuerpo intermedio o Estado colaborativo, si se quiere, en donde el rol, ¿cierto?, de la sociedad también tiene que ser contemplado. Y es una diferencia también que nosotros tenemos. Nosotros creemos que la libertad de las personas, la libertad de elegir, obviamente el Estado es el garante de los derechos, pero un derecho también tiene que tener garantía. Uno no puede planificar, ¿cierto?, todos los derechos si finalmente esos derechos no están resguardados. Y el resguardo, y así como hoy día también hay un cambio de postura con respecto, por ejemplo, al tema del litio, ¿cierto? En la campaña fundamentalmente presidencial, no, una empresa nacional de litio, y hoy día quienes lo postulaban dicen, no, en realidad parece que el Estado no puede hacerse cargo de esto porque las inversiones, porque la tecnología... Eso es realismo, porque el mayor aportante de impuestos fue el último año una empresa ligada al litio. Entonces lo que no puede pasar es que tengamos el día de mañana un texto que sea letra muerta, porque eso solamente va a desacreditar obviamente la confianza de las personas aún más en las instituciones. Tenemos que tener un texto que habilite, que sea sobrio, ¿cierto?, y que sea acotado para que habilite la legislación respectiva, pero fijando obviamente muy claramente cuáles son los derechos sociales. Por supuesto, hay que avanzar en derechos, hay que avanzar también en el rol del Estado en materia de seguridad, en materia medioambiental, ¿cierto?, en materia de un rol, más allá que tengamos una ley de migraciones. ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos años, las próximas décadas, Cris? Chile, nunca nadie leyó que era un destino migratorio muy atractivo. Y nos quedamos con una ley del principio de los 70, cuando Chile había cambiado, el mundo había cambiado, ¿cierto? La geopolítica había cambiado, y finalmente nos vimos sorprendidos por una cantidad, ¿cierto?, de personas que querían venir a Chile porque éramos tal vez el país más acomodado del vecindario, pero esas cosas hay que preverlas, y tenemos que aprender de los errores. Y yo creo que este nuevo debate constitucional creo que da una oportunidad de corregir y de proyectar el futuro. Rodrigo, ¿por qué tenemos que votar por Rodrigo Delgado en esta elección? Esta pregunta a mí me da mucho pudor, porque uno está mucho más preparado. Pero te va a tocar hablar de ti ahora. Me la has preguntado, sí. Lo que pasa es que te quiero decir, porque muchas veces uno está más preparado, más programado, como para defender posturas, ¿cierto? Y más la pelea, ¿cierto? Cuando te dan esta cancha así, oye, háblame de ti, es como complejo. Mira, yo creo que uno pone a disposición en democracia una papeleta, un nombre, su nombre, y su nombre para mucha gente puede representar muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que a mí me gustaría que me vieran como una persona que ha tenido una trayectoria en lo local, en lo municipal, en el ejecutivo, ¿cierto?, como ministro, como presidente de la Asociación de Municipalidades. Me tocó lidiar con el estallido social como alcalde,
generamos en ese momento ciertos espacios para que la gente pudiese manifestarse, porque había mucha gente que quería opinar, pero no quería ser violenta, y le dimos espacio. Me tocó ser alcalde la pandemia y ministro en la pandemia. Conozco cuando el Estado estuvo presente y conozco cuando el Estado no ha estado presente y ha fallado. Y esa experiencia creo que es valiosa a la hora de discutir. Ahora, obviamente que uno no tiene toda la respuesta, uno no puede sentirse acá, mira, esta cuestión mesiánica, no, es aportar desde la experiencia de vida, desde lo que a uno le ha tocado vivir, servir, con errores, con aciertos, y justamente esa mezcla hace de que uno pueda el día de mañana a lo mejor tener una opinión mucho más certera a la hora de proyectar lo que se viene para el país. Eso en conjunto de los otros consejeros electos y electas, por supuesto. Acá yo creo mucho en el trabajo en equipo. Así que bueno, pongo a disposición esta candidatura en base a la experiencia que uno tiene. ¿Has tenido buena experiencia en tender puentes con las personas del otro lado? Sí, cuando uno es alcalde, y sobre todo alcalde de una comuna muy diversa, o sea, yo siempre tuve concejales que mayoritariamente eran oposición, entre comillas, ¿cierto?, a mi gestión. Uno tiene que conversar, tiene que tender puentes, cruzar, ¿cierto?, muchas veces temas, a veces con éxito, a veces no, pero esto de conversar, por supuesto, con todos los sectores políticos y lo fundamental, con respeto, yo creo que es una buena herramienta. Bien. Como ministro me tocó también, obviamente, con parlamentarios, ¿cierto?, con presidentes, presidentas de partidos, bueno, siempre con el máximo respeto, y con muchos todavía tengo una gran relación. Bien, Rodrigo, y como Rodrigo consejero, después del escándalo indulto que estábamos comentando hace unos minutos, ¿tú eliminarías la facultad discrecional del presidente de la República para otorgar indultos? Absolutamente, y hace algunos días atrás fuimos a La Moneda, un grupo de candidatos y candidatas de la UDI, puntualmente, a entregar una carta, ¿cierto?, al presidente, diciéndole que nos parecía que había sido un error, cómo se había indultado, sobre todo a quienes tenían un informe favorable, ¿cierto?, de Gendarmería, y también nos comprometíamos en esa misma carta, más allá con él, digamos, con la ciudadanía, a que íbamos a hacer todo lo posible para que esa facultad no estuviese presente ni a discreción del presidente, ni tampoco a discreción del Parlamento, sino que si se debate el día de mañana y, por ejemplo, la Corte Suprema puede tener un espacio en virtud de los acuerdos internacionales de clemencia, de humanidad y de personas que a lo mejor lo requieran, bueno, será una facultad a lo mejor muy específica. Suena más a una decisión colegiada que de muy una ligado, persona. claro, muy ligado a temas humanitarios, pero esta cosa de que, mira, aquí más encima parece que no leí los informes. Mira, yo ese día... ¿Los leyó o no los leyó? ¿Qué es lo que tú apostarías? No, yo creo que a lo mejor pesó más sus compromisos previos. Es difícil saber si lo leyó. Ahora, yo creo que si hubiese leído, mira, esta persona que atropelló a la funcionaria de la PDI, ¿cierto?, que fue uno de los indultados, apellido Cayupán, Cristian Cayupán. El informe de Gendarmería decía algo así, textual, decía que no reconoce sus actos ni las consecuencias de sus actos. Algo así, más o menos. O sea, los peritajes daban cuenta de que esa persona no era una persona que tomara conciencia de sus actos ni la consecuencia. Esa persona fue indultada. Mucho menos arrepentimiento. Entonces, esa persona puede estar hoy día en el metro, en una micro, en el barrio, en el colegio, afuera. O sea, entonces estamos hablando de juicio de realidad alterado, personas que no controlan su impulso, no controlan. Entonces, obviamente que si los leyó o no leyó, yo creo que a esta altura aquí lo importante es la señal, lo que hablamos al principio. Y las señales deben ser contundentes, claras. Respecto, si uno tiene una convicción, las señales deben tener esa convicción. El problema es que este gobierno va a contrapelo de la demanda más sentida por la ciudadanía hoy día, que es la seguridad. Y va a contrapelo porque hoy día, lamentablemente, para muchos que escribieron tweets o dijeron cosas en su momento, esas cosas no se borran. Entonces, moraleja además en la vida, uno tiene que siempre ser muy prudente a la hora de plantear los temas y entender que lo que uno dice, aunque sea 10 años antes, 5 años antes, 4 años antes, tienen repercusiones en el futuro. Hay que hablarle a su yo del futuro. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me da risa, yo siempre lo dije, me hubiese encantado tener a los parlamentarios, Boris, Jackson, Vallejo, pensando como los ministros. Jackson, Claro. Vallejo y el presidente. Si hubiesen pensado como pensaban ahora
cuando íbamos al Congreso tendríamos un montón de leyes aprobadas. Sí, lo que pasa es que giraron 180 grados. Pues, Bueno. oímos a la ministra Vallejo esta semana decir algo así como, bueno, ahora somos autoridad, somos gobierno, pero nunca se pensaron de que esto se jugaba... Yo pienso, además, por una formación profesional, yo pienso que las personas están absolutamente en su derecho a cambiar de opinión, de Sí, posición. No, sí, en eso no hay problema. El tema está en que esos cambios tienen que ser consistentes, digamos. Estamos acercándonos hacia el final del programa, Rodrigo. ¿Cuál es tu evaluación general del gobierno del presidente Gabriel Boric? Yo lo separaría hasta ahora como en dos tiempos. Un primer tiempo muy oscuro, un gobierno más bien ligado a ser jefe de campaña de la prueba, con señales muy equívocas en materia de seguridad, ¿cierto? La primera medida que toman es retirar las querellas. Hablaban de los presos de la revuelta, muchos de los ministros recordarán, o sea, Sí. presos políticos. Alguien se atrevió a decir presos políticos. Presos de paso. políticos, o sea, en Chile no existe el preso político, por definición. Y después de eso, vienen una serie de desaguisados en su gabinete, y después de septiembre, bueno, un nuevo gabinete que ha tenido dos almas, ¿cierto? Buenas intenciones, yo no dudo las buenas intenciones de la ministra Toá con respecto a liderar mesas, empujar, pero que le pegan mazazos, ¿cierto?, de la otra alma gobernante. ¿Es la jefa de gobierno hoy? Sí, yo creo que Carolina Toá tiene una manija, tiene una experiencia, fue alcaldesa, fue parlamentaria, más allá de la evaluación que todos podemos tener, ella tiene una experiencia política que se nota. El problema está en que también hay otros que tienen otras manijas y que hacen gallitos, sobre todo en materia, ¿cierto?, de temas de seguridad. Hay que pensar lo que pasó, por ejemplo, en el estado de excepción, macrozona sur, habla acotado, ¿ah? Muy acotadito, muy chico. En el norte no nos metamos, no renovemos. Yo creo que hoy día ya esas cosas, esas barreras las superaron. Pero la pregunta es, ¿las superaron porque las encuestas, porque finalmente las redes sociales lo decían, o las superaron porque tienen la convicción? Si las superaron porque tienen la convicción, yo creo que en el futuro, cuando se vuelvan a discutir proyectos y haya más alternancia en el poder, a lo mejor el día de mañana, si nosotros volvemos a estar en el gobierno, vamos a tener también una oposición mucho más constructiva, ¿ah?, de la que tuvimos. Y a lo mejor van a entender cuáles son los procesos reales de gobernar y finalmente de administrar realidades. Porque una cosa es la red social, el TikTok, una cosa, ¿cierto?, la teoría, y otra cosa administrar. Bueno, qué bueno que estén administrando para que puedan también el día de mañana, cuando sean de nueva oposición, puedan a lo mejor ser más condescendientes con muchos temas que hoy día son importantes para la gente. Bien, Rodrigo. Bien, vamos a pasar al último segmento de este programa, ¿Ya? que es un segmento de preguntas y respuestas cortas. Chuta. ¿Ah? No. No, si para relajarnos un rato, No hay está que todo, equivocarse. está todo bien. Siguiendo la línea de lo que estábamos conversando, ¿qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Uy, yo creo que hasta ahora todavía nota roja, o sea, 3.5. Un 3,5. ¿Sabes qué es lo preocupante? A todos nos conviene que al presidente de Chile le vaya bien, porque a todos los chilenos nos va bien. Y lamentablemente todas las personas que han estado acá conmigo y les he hecho esta pregunta, salvo una que creo que le puso un 4, han sido notas desaprobatorias. Es lamentable por Chile y por el presidente. Rodrigo, chascarro político más recordado. Chuta, chascarro político más recordado. Uy, a ver, yo creo que no sé si a mí me marcó, no sé si tan político, pero cuando era ministro y una cuestión nada que ver con la política, pero venía el equipo argentino de la selección de Argentina, campeona del mundo, pero venía a jugar con Chile en la eliminatoria y venían volando y no habían ingresado los papeles, todos estos documentos. Entonces generamos todo un operativo en Calama para poder recibirlo y hacerle rápidamente los papeles. Porque si no era un escándalo que no jugaran ese partido. Llegaba y le solucionamos todo el problema. Y yo veo al arquero argentino, que ahora es muy famoso, el Diego Martínez, que puso una bandera chilena con un emoticón como vomitando. Y al otro día yo le di con todo en un punto de prensa y recibía los insultos de toda Argentina en mis redes sociales. O sea, nunca había recibido tanto insulto argentino. No, son cosas que uno recuerda, pero efectivamente hay muchas anécdotas, tanto como alcalde como ministro. Bien. ¿Cuál es el mejor piropo
que le han tirado a Rodrigo Delgado? Chuta, harto, sí. Cuéntanos dos. Tengo la suerte de tener mucha cercanía sobre todo ¿sabes qué? Con los adultos mayores. Las señoras son increíbles, te agarran, te toquetean, te dicen cosas. No, son muchos los piropos, muchos. Pero ¿sabes qué? En mis mejores tiempos como alcalde, bueno, y como ministro también, ¿ah? Cuando iba a terreno, la señora, sobre todo un segmento ahí sobre 55, se mandan los mejores piropos, ¿ah? Pero muchas veces, no, me dijeron, no, ahora me puedo morir tranquila, una foto, me agarran, sí, no, la verdad es que son muy cariñosas, ¿no? Bueno, hay un buen bolsón de votos ahí. Sí, Bien, sí. bien. Rodrigo, ¿cuál es el ministro peor evaluado del gabinete para ti? Uy, yo creo que por lo que proyectaba, por lo que de alguna forma pintaba, ¿cierto? Como parte del círculo cercano del presidente Boric y donde está hoy día, no digo que sea menos importante desarrollo social, pero claramente el ministro Jackson, a mi juicio, tuvo una caída en su influencia y en su capacidad de manija política muy importante. Y yo creo que lamentablemente un ministerio tan importante como Desarrollo Social requiere a alguien que sea mucho más técnico en esa materia. Yo cuando veo la imagen del ministro Jackson, no me calza con el ministerio que está liderando hoy día. No me calza porque él siempre fue más intelectual para sus temas, ¿cierto? Más político, de alta esfera. Y el Ministerio de Desarrollo Social requiere a alguien Además está desaparecido. con mucha calle, con mucha cuneta, y no se ve cómodo en eso. Yo creo que él, no sé si es el peor evaluado, está dentro de los peores evaluados, pero para mi juicio, la caída que tuvo en términos de la proyección que tenía inicialmente a lo que está ahora, claramente, para mi juicio, el que más ha perdido. Bien, Rodrigo. Rodrigo, ¿cadena perpetua para los asesinos de Carabineros? Sí, cadena perpetua no solamente para los asesinos de Carabineros, sino que también para otro tipo de delitos que puedan ser de alta complejidad. Como por ejemplo. Estoy pensando, ¿cierto?, en violación de menores, estoy pensando en situaciones que son complejas, pero también yo creo que también hay que ver cómo se dan las investigaciones y si lo amerita, ¿cierto?, por la alevosía, ¿cierto?, por cómo se planificó muchas veces un hecho. Yo creo que hay situaciones que por supuesto lo ameritan. Y me recuerda, lamentablemente, a propósito de mi paso por Interior, la conversación que tuve con los padres de Tamara. Yo creo que si tú me dijeras lo más desgarrador que me ha tocado, inclusive contando mis periodos de alcalde, fue esa tarde de viernes recibir en La Moneda a los padres de Tamara. Y me suplicaban por favor que los encontráramos y me suplicaban por favor que volviera la pena de muerte inclusive. Y se lo pidieron también al presidente. Lo que mucha gente no sabe es que hay convenios internacionales que prohíben la pena de muerte. Yo creo que hay situaciones tan desgarradoras como ver a esos padres y la mamá que iba con Tamara hizo todo lo que el manual dice que hay que hacer cuando alguien te intercepta o te hace una encerrona. Todo. O sea, paró inmediatamente, se bajó, le entregó todo, lo único que quería sacar a su hija. Y un menor de edad, no menos delincuente por eso, seguramente drogado, por lo que puedo interpretar, él le disparó igual. Y yo pocas veces he visto un llanto más desgarrador y una experiencia y una conversación con ellos que me marcó, me dejó muy mal muchos días esa conversación. Y pese a que uno tiene cierta experiencia en este tipo de cosas, ha tenido que ver muchas cosas complejas, yo diría que la conversación con ellos fue desgarradora y de una impotencia de no poder colaborar más con ellos. Bueno, después, ¿cierto? Se detuvo al autor, bueno, pero en ese momento fue muy duro. Terrible, ojalá. Y ahí incluso, y por eso te digo, en esos casos uno tiende a evaluar, oye, ¿por qué tiene que seguir viviendo un delincuente que le despoja a una mamá de su hija pequeña, cuando más encima hizo todo lo que tenía que hacer y cuando enfrenta un dolor tan grande como la pérdida de un hijo? Cadena perpetua para esos delincuentes. Cadena perpetua.
sin duda. Y si tú me apuras más, yo creo que efectivamente cuando con el desgarro que te planteaban, evaluar nuevamente la pena de muerte, yo creo que chuta, uno la duda si Sí, de efectivamente, adentro, obvio, obvio. como padre, como persona, porque uno primero, antes que cualquier otra cosa, es persona. Y a uno le pasan cosas, po. O sea, un carabinero antes es persona, un juez, un ministro, da lo mismo, cualquier persona, todos primero persona antes que los cargos son circunstanciales. Y uno como persona se conecta con esa realidad y quisiera penas mucho más duras. Pero por eso te digo, hay que revisar también qué tan garantista es nuestro sistema. Yo creo que hay que revisarlo, porque efectivamente creo que hoy día las personas que cometen ciertos delitos, efectivamente muchas veces se van para la casa antes de tiempo. Bien, Rodrigo. Rodrigo, vamos a las últimas preguntas. Vamos a hacer futurología. En una eventual segunda vuelta el año 2025, ¿Rodolfo Carter o Evelyn Matei? Que los dos pasen la segunda vuelta, dice. Pero te dije futurología. A mi gusto, además. Uy, es difícil la pregunta, ¿eh? Es difícil la pregunta. Yo creo que aquí no te puedo dar una respuesta muy certera porque tengo un vínculo muy, muy estrecho con ambos. Con la Evelyn, de hecho, la Evelyn cuando fue candidata en 2013, ¿cierto? ¿Te acuerdas que Sí, pero me después de mandaron a salvar la situación. lo que te ¿no? quiero decir es que yo Claro. yo era alcalde, me tomé un mes sin goce de sueldo para irme a su comando. O sea, la conozco hace muchos años y la verdad es que le tengo un gran cariño, creo que es una tremenda líder. Y además de eso, creo que ha dado la vuelta completa, ministra, parlamentaria, hoy día alcaldesa, que le viene muy bien el cargo de Muy bien alcaldesa. evaluada. Y Rodolfo, que tiene habilidades por sobre la media, ¿cierto? Comunicacionales, de cuña, de idea, lo que ha logrado en generar cosas muy concretas, muy bien evaluadas por la ciudadanía. Chuta, la verdad yo creo que tenemos un lindo problema como sector, que tenemos más de un, ¿cierto? Candidato o candidata potente para las próximas presidenciales. Creo que hace mucho me tiempo hagáis- no nos me hagáis- pasaba. oye, pero no me hagáis jugármela ahora, porque la verdad es que yo creo que eso es una fantasía que además nos tiene inquietos a muchos, digamos. Mm. Cuando hay dos grandes líderes, ¿qué va a pasar ahí? Yo creo que vamos a tener que tomar definiciones Dejamos la respuesta para la próxima entrevista. para el 25. Así es. Última pregunta, Rodrigo. ¿Vamos a ver a Rodrigo Delgado algún día como candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia de Chile? Mira, he aprendido a no decir nunca jamás, pero sí te puedo decir de que me gusta, a ver, por algo volví a esta elección. Volví porque creo que uno no puede irse para la casa y llevarse la pelota de lo que uno ha aprendido, lo que uno ha aportado, que para mucha gente puede ser desde muy insignificante y para otros muy valioso, porque nadie aquí nadie es moneda de oro, como se dice. Yo vi y me tocó estar al lado del presidente un año y medio prácticamente. Sé lo duro que es gobernar y sé lo duro que va a ser gobernar en el futuro. La verdad que si llegara a tomar una decisión en esa línea, primero tendría que pasar varias cosas. Tendría que posicionarme muy bien ahora en este proceso. Bueno, tendría que pasar cosas porque la verdad es que tenemos grandes líderes en el sector. Pero si bien es cierto, no lo descarto porque aprendí en la vida a no descartar las cosas, yo lo veo lejano. Lo veo lejano. Porque vi el poder por dentro, sé lo que es estar dentro de la moneda, sé lo que se sufre ahí. ¿Ah? Y la verdad es que no sé si es lo que quisiera para el futuro mío y de mi familia. Pero bueno, tampoco lo descarto en realidad. Las cosas a veces llegan, pasan. Bueno, vamos paso a paso. Esperamos verte en el Consejo Por ahora prontamente. en el Consejo. Por ahora. Así que muchas gracias por haber estado acá. Muchos éxitos en las elecciones que vienen. Para las personas que están en casa, recordemos que falta menos de un mes y medio, faltan 40 días para las elecciones. 7 de mayo, domingo 7 de mayo. Domingo 7 de mayo, los llamamos a todos a votar, ciertamente. Una vez más, el mejor de los éxitos y muchas gracias por esta entrevista. No, Rodrigo. gracias a ti. La verdad es que fue un espacio bien entretenido, además de la conversa. Así es que te agradezco por la invitación y te felicito por este espacio también de conversación porque se necesita para poder muchas veces plantear las ideas con tiempo. Muy bien, nos vemos en una próxima entrevista. Nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Ciudadano Político.
No se olviden de vernos a través del canal 182 de Zapping, a través de agricultura.cl y el canal en YouTube de Agricultura TV. Nos vemos todos los miércoles a las 10 de la noche. Hoy estuvimos junto a Rodrigo Delgado, exalcalde, ex ministro del Interior y hoy candidato a consejero. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles.